Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Como siempre, nos centramos en nuestro programa junto con Marianela Labate. Buenos días, hoy que puedo estar desde el principio te acompaño en la venta de Medianas. Así es, la edad promedio, vamos a reiterar nuestro chiste cábala, Tal cual. se achicó ya desde el comienzo. Bueno, entonces con Marianela Labate, la joven, y quien les habla, Carlos Liaskovich, el no tan joven. Les damos la bienvenida en lo que nosotros llamamos la sigla olvidada la sílaba olvidada de la sigla pymes, porque las medianas no reciben tanta atención como las microempresas, que en general están ubicadas hasta los 9 empleados, o las pequeñas empresas que rondan entre los 10 y los 30, sino que las medianas que arrancan desde los 30, 35 empleados más o menos hasta los 300, no reciben la atención, decía, porque son empresas más fuertes, con más trayectoria, con mejor división del trabajo, con más complejidad estructural, y además porque son o proveedoras de grandes empresas cuando están en el segmento B2B, o propietarias y gestoras de grandes marcas cuando están en el mercado para el consumidor final. De modo que el foco de M de Medianas está puesto en esas organizaciones que necesitan una atención especial, una dedicación especial y por supuesto soluciones particulares. Son en la Argentina aproximadamente unas 40.000 a 50.000 empresas y emplean nada menos que al 20-25% de los trabajadores, por lo menos del sector privado. Bien, dicho todo esto, Marianela, hoy estamos recibiendo en nuestro estudio a Diego Petracchi. Bienvenido, Diego. Gracias, es un placer estar acá. Primera experiencia en radio, así que bueno, muchas gracias. Bueno, esperamos, te vas a sentir cómodo. Dale. Nos falta café porque tenemos el reparo y el cuidado de los instrumentos, pero ya con el agua vas a estar perfecto. Y te dejé el agua bien lejos de mí porque yo suelo tirarla, el agua. Claro, también. Bueno, yo también suelo tirarla, así que... Bueno, más lejos tuyo no sé si la podemos dejar. Para que la corro. Más lejos, la dejamos más lejos. Pero bueno, eso como para... Bueno, ¿y por qué está Diego Petracchi acá? Porque Diego está al frente, es el fundador y de alguna manera el alma mater de WeCare. WeCare, que es, digamos, traducido, adaptado al castellano, es nosotros te protegemos, nosotros te cuidamos, nosotros nos encargamos. Es un doble sentido. Doble sentido. Me importa y te cuido. Claro. O sea, tiene dos acepciones. Dos acepciones, exactamente. Es una residencia de lujo para gente mayor. Adultos mayores, sí, señor. Para adultos mayores, en un mercado que tiene una demanda y además una, digamos, porción de la población cada vez más grande y una oferta que es todavía insuficiente o le falta calidad y cantidad. ¿Es así? Ambas. Así que digamos, lo que nos interesa mucho de la experiencia de WeCare es el proceso de gestación, cuál fue el origen de la idea y del proyecto en sí mismo, todos los avatares, que un poco nos has estado contando antes de que se encienda la luz roja del estudio, pero también cuáles son las virtudes que tienen ustedes en el proyecto y cuáles son las diferenciales que vos crees que el mercado está pidiendo y que hacía falta esta oferta para proveerlo, ¿no? Bueno. Primero me vas a tener que ir recordando las preguntas listado, porque sí. por el Sí. listado ese Tenemos machete. podría hablar un rato largo. Sí, perfecto. ¿Empezamos por el proyecto o por cómo se gesta? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se gesta? Que siempre es interesante. Bueno, esto, a ver, brevemente, yo soy licenciado en Economía, trabajé varios años en M&A, después hago un máster en Stanford y cuando vuelvo paso a la línea, era uno de los directivos de Las Leñas, que es un centro de esquí, con lo cual nada que ver con el tema salud. Nunca tuve nada que ver con esto, pero bueno, ahí me encontraba cerca de mis 40 y pico de años, trabajando para otros como un profesional, digamos, y siempre tuve la inquietud de ser emprendedor en algún momento, pero lo cierto es que cuando estás trabajando todos los días, cuando la vorágine te lleva, 3 chicos, colegios, hay que pagar cuentas,
es como que no tenía claro dónde. Y lo que surge es una experiencia personal en ese momento, que tuve que ir a recorrer geriátricos por un familiar, por mi madre, y con mis hermanos nos pasamos más o menos 3 días recorriendo cosas, y la verdad que nos llamó mucho la atención que básicamente ninguna de las cosas que vimos, incluso las que eran buenos, eran lugares que uno diría, che, yo estaría cómodo en que mi padre, mi madre, el que sea, venga acá. Bueno, en ese momento resolvimos en un lugar más o menos óptimo, y yo seguí, digamos. Pero me quedó en la cabeza esa cosa que hubo algo que me quedó, que vi algo que estaba todo lleno, era todo caro y era todo malo. Básicamente. Cuando decís óptimo, ¿qué pusieron en la balanza? ¿Más o menos edilicio, más o menos profesionales, más o menos calidad humana? Más porque o menos todo. hay que hacer un poquito de cada para tomar una decisión tan importante como acercar un familiar a manos de otro. Era un lugar que nos gustó como nos atendieron cuando llegamos, tenía luz, era limpio, no tenía olor. En el fondo, fíjate que te estoy... No, te estás enumerando claro, cosas. dando claro, cosas claro. Si nos básicas, escuchara ¿no? Maslow, la base de la pirámide, claro. ¿no? Que estuviera... Era un poquito más, pero no era nada tal cual. que digas wow. Pero bueno, para hacerlo un poquito corto, entonces me queda eso en la cabeza. Y cuando empecé a pensarlo, la verdad que yo me imaginaba que esto era Miami, Cocoon, esa famosa la película, y me doy cuenta que había una industria muy grande de esto en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino que esto empieza más en Inglaterra. Y cuando digo industria me refiero a que vos tenés grandes operadores de muchos centros. Claro. En Estados Unidos los 100 operadores más grandes tienen 100 centros cada uno de 100 camas cada uno. Claro. O sea, ese es... Bien. Estamos Entonces, hablando de ¿en qué año estábamos ahí? Y hace unos 10 años más 10 o menos. años, es decir, más o menos 2016. Sí, Y cuando sí. vos ves algo distinto en esa industria, ¿era el espacio que se le daba al adulto mayor? Porque a veces son simplemente habitaciones, un solo lugar de esparcimiento. ¿Qué fue lo distinto que vos trajiste de eso? De decir, bueno, en Inglaterra pasa esto, en Estados Unidos. Yo te diría que parte de la escala, ¿no? Cuando, Bien. o sea, el mercado argentino era 25 camas, 30 camas, porque un psicólogo o un médico vio la chance, reformó su casa y lo manejaba con el mejor de los cuidados, pero en esa escala. Yo Bien. creo que lo más importante es la escala y el profesionalismo que le puedes dar. Claro. ¿no? Y el diseño del espacio también, ¿no? Bueno, claramente. Que por supuesto está implícito, pero... Claramente. Y entonces ahí arranca, digamos, Bueno, tu proyecto, entonces, digamos. Ahí, en un momento que ya me encontré todos los días leyendo cosas, digo, bueno, pará. Por algún motivo me encontré con mi vida en este proyecto, me interesó, me tocó alguna fibra, tengo que ir por este lado. Bien. Entonces ahí armo un caso de negocios. Es como el momento eureka, digamos. Dijiste acá. Que no fue un momento, fue un proceso. Fue un proceso, sí, está bien, pero como para... Sí. Yo ya tenía experiencia de mi época de M&A, evaluaciones de compañías, M&A es etcétera. Ernst & Young. Compra y venta Claro. de compañías. Sí. Entonces, Ok. es como que tenía experiencia en armar un Claro. modelo de negocio, una Podías hacer proyección, proyecciones. ¿viste? Entonces, bueno, me armo todo el caso que yo creía que era. Y bueno, salgo con mi valijita y mi PowerPoint a buscar inversores. Mientras seguías trabajando en las líneas. Mientras seguía en las líneas. Lo cierto es que yo dije, bueno, de los 30 contactos que tengo entre no sé, o familiares o conocidos o fondos de inversión, lo que sea, alguno de estos pica. Entonces me hizo un listadito, me empecé a conseguir las entrevistas y lo que me iba pasando es que nadie me decía que no, nadie decía que los fundamentals no estaban bien. Muchos decían o es una inversión muy grande o no me interesa la industria, no es una industria sexy. Eso me lo repitieron por lo menos 5 veces. Qué bárbaro, ¿no? Como... Creo que lo podrían haber pensado más porque iba el adulto mayor que por la expectativa de retorno de inversión, porque es como que es un sector que está siempre como enmascarado atrás de otras problemáticas. Sí, pero te diría que los que tenían capacidad financiera Sí. y que entendían el negocio, el tema de que si era un rubro sexy o no,
Qué bárbaro. fue un condicionante Qué fuerte. notable eso, ¿eh? ¿Qué tendrá más mérito decir invertí en fitness, gimnasios y tal cosa que en geriátricos, Sí, por es ejemplo? como que hay un tema ahí que lo ronda que tiene que ver más con un aura. Claro, ¿no? Qué curioso de eso. qué Eso hasta invertís. ahora no lo había escuchado como algo tan fuerte. Sí, no, eso Interesante. fue notorio. Entonces, bueno, fui yendo a las entrevistas. Lo otro que me pasó, y para los que vayan a pasar por este proceso se los recomiendo, casi que por definición cuando uno va a estas entrevistas es porque esa persona tiene una buena experiencia, o porque tiene capital, o porque tiene experiencia que yo, y de todas las entrevistas me hacían preguntas que yo no las había contemplado. Entonces volvía y cambiaba el plan. Entonces no fue lo mismo mi plan de la reunión 30 que de la reunión 1. Claro. O sea, eso Fue un aprendizaje que vos ibas aplicando. eso es una lección que me quedó. Y te diría que medio ya hacia el final, cuando iba por, no sé, de mis 30, el listado 30 por la reunión número 20, me seguía encontrando con o que no era sexy, o que por otro lado, como esto era una inversión muy fuerte en capital, en ese momento estaba buscando unos $10 millones, me miraban y me decían, bueno, ¿vos qué pones? No, yo pongo el emprendedor, la sangre, te aseguro que voy a saber, pero mientras tanto tengo un trabajo donde yo no arriesgo nada. Y eso, si bien nadie me lo dijo, yo empecé a sentir que era una barrera. Que era un tema, porque, insisto, nadie criticaba lo fundamental. Todo el mundo entendía que era bueno y que qué sé yo, pero había algo que frenaba. Y ahí, la verdad, fue un momento difícil. Yo era, como te digo, profesional, siempre me había ido más o menos bien, pero tenía 3 chicos, colegios, qué sé yo, y un trabajo. Y ahí digo, no, me la juego y renuncio. Con la expectativa de que al mostrarle a los inversores que cuando te la jugás el todo por el todo, entre el hambre y el miedo, vas a hacer un poquito más que los demás. Es decir, cuando te la jugabas, quería decir no que pusieras capital, sino que te ibas a dedicar full time. Claro. Porque capital seguía sin poner tuyo, digamos. No ponía capital, ponía el capital de un profesional, que es no cobrar un sueldo, ¿no? Claro, o sea, exactamente. Para las posibilidades mías era un montón. Claro. Y ahí hubo un cambio fuerte. Lo otro que me pasó es cuando iba por la lista 20 de los 30, digo, posiblemente con los 10 que me quedan no llego. Yo de cada reunión, por lo menos tengo que irme con otra reunión. Y eso me empezó a funcionar. Entonces, cuando tenía una reunión con alguien, me decía, mira, yo no, pero a ver, ¿quién se te ocurre? Pasame otro. Y así fui generando. Está bien, la bola de nieve del posible inversor. Hasta que, no sé, el momento ya realmente cuando me quedaba poca nafta, poca energía, poco todo, pues estuve en este proceso unos 2 años. Mira. Ahí surgen los socios actuales. ¿Y así que es un proceso difícil. En ese derrotero fueron más de 30, porque en 2 años debes haber hecho por arriba de las 50, 60. Sí, más o menos. ¿Cuántos terminan siendo los que te dan el pulgar para arriba? De todo eso, entré en procesos serios con 4 grupos. Qué bárbaro. Y ahí también es otra lección para mí importante. Entro a hablar con un fondo familiar muy, muy fuerte, realmente fuerte, que se manejaban más como fondo, no como familia. Eran como muy profesionales. Te diría que más de private equity que de venture capital. Y me acuerdo ya luego de varias... Es decir, para traducirlo un poco, más de largo plazo. Más de largo plazo, que de empresas salir y establecidas. Que de entrar y salir. De empresas, sí, pero de empresas que ya probaron productos. Claro. ¿Sí? Es como que es otro juego. Sí, no estaban tan en la startup. No estaban tan en el startup. Y me acuerdo que una vuelta, medio hacia el final, me dice, bueno, Diego, plasmemos todos los supuestos y un plan de largo plazo, porque si vos los cumplís va a ser una cosa, y si no los cumplís nos vamos a meter. Y ahí me sonaron como 5 alarmas, porque es una startup, ¿viste? Claro. Y al mismo tiempo, yo estaba hablando con mis socios actuales, donde estaba recién, con uno terminaba las conversaciones y tampoco podía manejarlas mucho más yo, o iba o no iba, y con los socios actuales míos iba por la segunda conversación, o sea, estaba lejos de nada.
Y en una de esas conversaciones, Esteban, uno de mis socios actuales, yo fui con mi PowerPoint, con mis presentaciones, me dice, Diego, todo esto está buenísimo. Ahora, lo que tenemos que ver es este tiempo de conocernos humanamente para ver si cuando eso no te funcione, cómo funcionamos nosotros. Dije, wow. Digo, me cambiaron el juego, claro. Entonces, no hay algo de eso en el PowerPoint. No. Entonces yo ya venía de 2 años y pico, ya no me quedaban balas, y tenía al fondo que medio que o aceptaba sus condiciones o lo dejaba caer y me la volvía a jugar. Y esos días dormí poco. Me acuerdo que lo llamé a un par de amigos míos, no sé si lo conocen, a Guiber Englevian sí, claro, de Globant, seguro, sí. Y a Juan Collado, que fue otro referente mío. Y lo llamo y le digo, che, gordo, Juan, uno volvía de Miami, el otro de no sé dónde, y yo estaba viendo cómo llegaba a fin de mes, ¿viste? Eran realidades. Y los dos en su manera me dicen, mirá, no te metas en algo que si te va bien lo vas a considerar un fracaso. Fue un poquito, sí. Y ahí dije, bueno, tomo esto, dejo caer, no sé si hubiéramos firmado con el fondo, sí, pero bueno, sí. Creo que estaba más en mi mesa que otra cosa. Lo dejo caer, me la juego con mis socios actuales y fue posiblemente las mejores decisiones que tomé en mi vida. Segundo capítulo de este digamos, inicio del inicio, es que vos desarrollaste el proyecto, compraste el edificio, lo adaptaste, etcétera. En realidad no lo compramos, tenemos un alquiler larguísimo con una opción de compra, pero exacto, sí, digamos. Pero invertimos un montón de plata. Un montón de plata y de repente lo inauguran en el 19 y a los pocos meses viene la pandemia. Con lo cual te pusieron a prueba con este inversor de inmediato prácticamente. De inmediato. Cuando más o menos cerramos con ellos lo que decimos, digo, esto es una startup, si vamos a un proyecto desde cero, o nosotros nos vamos a distraer, o vos, que yo, encontremos algo para que sea más rápido. Entonces, nos costó mucho, porque las características edilicias son muy particulares, pero bueno, encontramos nuestro lugar actual, que está en Bartolomé Mitre y Callao, e hicimos una reforma enorme. Yo diría que, excepto el hormigón, literalmente no quedó nada. Estuve en la inauguración, me acuerdo, en el 2019, que me había invitado Ana Gambaccini, que es la responsable de comunicación, y la verdad que quedé pero sorprendidísimo por el nivel y por la inversión que habían puesto. La verdad que sí, es un lugar diferente. Pero bueno, entonces, un montón de esfuerzo, un montón de ponerlo, las habilitaciones, fue un dolor de cabeza poder conseguirlas, etcétera. Las conseguimos, nos entra el primer residente el 3 de marzo del 2020, 17 de marzo pandemia. O sea, claro. Y para abrir un residente, esto es un hotel 24 horas, ya teníamos 25 empleados ahí. Claro. Y por otro lado es un producto que vos para venderlo necesitas mostrarlo. Claro, entonces, obviamente. Nos agarró la pandemia, no podíamos mostrar. En la radio todos los días lo que escuchabas, no vayas a colegios, a hospitales y a geriátricos. 25 personas adentro, 2 años ¿viste? Un desastre. Diego, y entre esas, 25 personas, ¿qué tipo de personal tenías? ¿Enfermeros, kinesiólogos, médicos, todo alguien eso. De algo recreativo? Recepcionista, sí. todo lo que estás contando, que el recepcionista, que el cocinero, que la persona de limpieza, que la kinesióloga, nada, sumás, son 20, que los 3 turnos, qué sé yo, sumás y son 25 personas que te imaginas que con un ingreso no lo pagas, y ahí es donde te diste vuelta y hablaste con tus inversores. Donde no es que me di vuelta, pero sino que ellos se portaron como los dioses. Claramente no fue un momento fácil para nadie, claro. Pero ahí volví a valorar la importancia de la calidad de los socios en estos proyectos, porque un proyecto de cero, por definición, no va a ser lo que vos planificaste. Tal cual. Pero tenés que tener un equipo interno y de socios que te permitan ir ajustando. Y ahora, antes del intermedio de esta entrevista muy interesante que estamos teniendo con Diego Petracchi de Wicker, viajamos 5 años para el futuro y llegamos acá. ¿Y te encontrás con qué ahora si entras en Wicker? ¿Cuántos huéspedes? ¿Cuántas?
Hoy hay 50 residentes ya, más o menos. Suben y bajan, porque una de las cosas que hacemos no es solo residencia permanente, sino posoperatorios, que es una cosa bien. que nos funciona mucho y es realmente un buen servicio. Entonces siempre tenés... Es decir, hay residentes transitorios que hacen la recuperación. Sí, y eso un poco tiene que ver algo con lo que nos pasó en la pandemia. Como nosotros tenemos una impronta un poco más médica que el resto, porque Ricardo Jauregui, que es un gerontólogo súper super prestigioso, está en nuestro equipo. Entonces, en la época ya de la pandemia podíamos recibir casos más complejos que otros, Claro. y es como que nos fuimos especializando, incluso teniendo relación con el hospital italiano, que Con subproductos, digamos. Que no relación en el sentido que los médicos confían en que si nos derivan a alguien, somos buenos. Es que es claro. inclusive, más allá de que me parece un negocio súper atractivo, es un subproducto que me parece súper interesante porque Es las tareas espectacular. de cuidado del posoperatorio, no todos están dispuestos por temor, por, no sé, no poder llevarse con esa situación de la persona que está comprometida. A veces quiere ayudar el otro adulto mayor y se termina lastimando. Yo lo viví con mi mamá y mi abuela, de no poder moverla y casi tuvo un desgarro Claro. en el brazo, digo, y a veces decís, pero tampoco quiero que sea el hospital o la clínica no tiene espacio para darle. Ni tiene espacio, te diría que ni siquiera, y tampoco están preparadas para manejar adultos, donde es muy importante que los saques rápido de la cama, que caminen, Claro. un montón de cosas, donde el hospital es más clínico, y si te dan viste, Sí. es otro Y si va el concepto. familiar, te mueve el familiar, digamos, Sí, ¿no? Que a sí. veces no puede. Entonces no fue funcionando bien, entonces es como que tenemos Qué bien. dos vertientes, los residentes permanentes y que es la mayoría, de Claro. hecho, y los posoperatorios. Y hoy estamos con unos 85 empleados, más otros más colaboradores por hora, de kinesiólogos, de terapistas ocupacionales, etcétera. Es un grupo importante, porque esto es muy dependiente de la mano de obra física Claro, para dar el servicio, ¿no? Es decir, para llevarlo a un tema de super actualidad, la inteligencia artificial crees que va a incidir poco en el día a día de tu negocio por ahora. Qué pregunta. Sí, es una pregunta que nadie tiene muchas respuestas, pero digo, y yo estoy volviendo los locos a todos hace 3 meses con la inteligencia. Lean esto, lean aquello. Sí. O sea, a mí es un tema que me Yo inquieta y me divierte. pero digo, por lo humano intensivo del negocio, ¿no? Sí. A ver, Quizás para la gestión del negocio, optimización. hay que ver hasta dónde, de- claro. Hay que ver todavía no hay humanoides, por lo Claro. que veo, que capaces ni siquiera de hacer tareas básicas. No. Yo creo que al final todo lo que venimos hablando con los de la industria es que al final el contacto con la persona es irreemplazable. Sí. Claro. Hay un montón de otras tareas donde no es contacto con personas que, qué sé yo, en dónde termina Bueno, de esto. hecho yo me había preguntado, ¿no? Cómo moderar la tecnología sin deshumanizar, porque es algo del corazón de WeCare. Siempre ustedes dicen las Absolutamente. preferencias del adulto, sostener Absolutamente. la mirada con alguien. Obvio Bueno, que puede haber una tablet de entretenimiento, de trabajo cognitivo, pero Yo no creo que tenés correrse de que incluirlo, ¿no? Tal cual. Estamos pensando en qué cosas podemos hacer no sé, para darles información o incluso para hacer charlas de tecnología para que sepan usarlas. O sea, yo soy más de la idea, primero, que esto es imparable. Digamos, lo que viene que no sabemos qué es imparable, con lo cual prefiero adoptarlo y que sea parte antes de decir no entres, ¿no? Claro. Pero yo no sé dónde termina esto. Es impresionante lo que está pasando. Claro, y ahora vamos a hacer en un par de minutitos una pausa comercial, pero lo que te dejo picando como para la segunda parte es, entre otras cosas, el mercado que implica los cuidados para los adultos mayores, ¿no? Que todo indica que es explosivo, Sí. porque las estadísticas ya están mostrando una tendencia al envejecimiento y a la supervivencia más allá de los 90 años muy extendidas, ¿no? Sí, pero yo creo que ese no es el primer factor que va a influir. Ese es uno. Yo creo que va a influir en el mediano plazo mucho más la disminución de la tasa de natalidad. Claro, los que no tenemos hijos. Perfecto. Porque
¿Por qué? Porque hoy, ¿cuál es la principal competencia, entre comillas, nuestra? No es el que está al lado, es el cuidado intrafamiliar de aquel que cree que los geriátricos son malos, y tiene razón porque la mayoría lo son. Entonces es un tema de oferta o es de demanda, pero hoy el que tiene recursos se organiza una pyme en su casa hasta que le explota. Sí, está claro. Yo diría el 100% de los clientes nuestros vinieron cuando le explotó la pyme en su casa. Te entiendo claramente. En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, como la karaoke terapia, que es simplemente cantar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 227 2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137. Bien, aquí retomamos con Diego Petracchi, quien es el cofundador y CEO de WeCare. Diego, entonces, respecto del mercado, me estabas anticipando que esta cuestión de la explosión del cuidado familiar es lo que, en definitiva, termina llevándoles una gran proporción de los residentes. Sí, a ver, para ponerle un poquito de orden, el mercado, lo que yo veo es, primero, hoy hay un tema de stocks, digamos, donde la oferta es muy inferior a la demanda. Y si le pongo flujos, es decir, cómo va a evolucionar la demografía hacia adelante, el problema se va agrandando cada vez. Entonces, yo creo que cuando vas a los flujos, esto vas a tener un doble impacto. Primero, porque la expectativa de vida se sigue alargando, la gente la calidad cada también, vez vive porque más. Una cosa era vivir más y otra cosa es vivir más y bueno, mejor. ojo con eso, porque la verdad que las estadísticas son duras. El 50% de las personas mayores de 80 años necesitan ayuda para la vida diaria. Perfecto. O tienen algún tema de deterioro cognitivo. Entonces vas a tener cada vez más gente llegando a esa edad, y esos porcentajes de demanda de asistencia, de ayuda sigue estando, no se modificó. Y lo que yo creo que va a tener un impacto increíblemente grande, no tan en el corto, sino en el mediano, es la disminución del tamaño de las familias. Claro. ¿Sí? Porque hoy el cuidado es básicamente intrafamiliar, y en el mundo no solo es intrafamiliar, sino que cae sobre las mujeres. Y esto no es un tema, digamos, esto no es sexismo. Data. Claro. ¿Sí? Y todo eso está cambiando. Digamos, ya hoy es impresionante en la Argentina, en los últimos años, 6 o 7, pasaste de una tasa de reposición de hijos de 2,5, que estaba arriba de lo que necesitabas para que la población se mantenga, a una tasa de natalidad a 1,5, 1,6 creo que es. Que eso implica que ya estás teniendo la Argentina como sociedad menos hijos de los que se necesitan para mantener una población estable. Claro. Y eso está pasando en el mundo. Claro. Y sobre todo en los países desarrollados. ¿Qué implica esto? Nada, que los hijos se tienen mucho más grandes y tenés menos hijos. Y digamos, si vos llegás a los 80 y estás del tercio que te tocó estar bien, está buenísimo. Ahora, si estás en el tercio de los que necesitan, ¿quién te va a dar esa Obvio, esa claro. ayuda? Y además está la prolongación de la vida, es decir, la gente Totalmente. que fallecía a los 70, 75, 80 años, ahora está llegando a los 100 y a los 90 y pico con bastante facilidad. Entonces, cada vez vas a tener más gente más grande con menos hijos. Claro. Ese es un combo, que es un tema que como sociedad creo que nos tenemos que plantear cómo vamos a cuidar, ¿no? Sí, y quienes tienen las posibilidades empiezan a ser hoy más previsores. Personas que, por eso digo, los que tienen las posibilidades, que a los 40 empiezan a pensar fondos de retiro, que a los 60, si es también... Porque de otra manera, con jubilaciones básicas, uno no puede aspirar a este tipo de cuidados. No, sin duda. Entonces es como que empieza a haber otra Hay un mirada tema sobre entre la economía. económicos y de prejuicios. Sí nos pasa por ahí cuando viene, no sé, una hija de 65, 70 trayendo a su madre, que ella misma dice, qué bueno saber que están ustedes, algo así. Yo siempre pensé que eran otras cosas, porque entonces yo sé que a mis hijos no les voy a hacer un problema. O sea, claro. ya
el adulto que vivió la problemática con su padre no quiere que se repita con su hijo. Así es. Y Y en eso lo vemos mucho. En esto del crecimiento, vos hablabas que lo que hace diferente a esta industria es el potencial de escala, de pasar de 25 camas en una casa remodelada a tener muchas más camas. Además, ¿ustedes están pensando en crecer hacia otros lugares? ¿En Argentina, te imaginas, fuera? Pregunta difícil. Sí, no, nosotros te diría que nacimos con el ADN y con el hambre de crecer, ¿sí? Yo siempre cuento digamos, si yo como emprendedor me miro 10 años adelante y ahí miro qué es lo que hice y solo pude hacer el lugar actual, para mí como emprendedor es un fracaso. Así de simple. ¿Y cuál sería un éxito, digamos, o por lo menos un piso para decir, bueno, estoy relativamente bien? Y dentro de 10 años, pensar que no me va a dar el tiempo para seguir creciendo. O sea, ¿sí? O sea, creo que esto da para... Pero bueno, cada proyecto nuevo son 2 o 3 años de inversión, 10 millones de dólares. O sea, es un proceso lento que ojalá que pueda armar algo que como empresa, que incluso cuando yo me retire en algún momento, esto pueda seguir creciendo. Yo creo que hay lugar para crecer enormemente. Porque vos nos habías dicho que lo que te había inspirado como modelo en países más grandes y más desarrollados eran empresas que tenían 100 edificios de 100 camas cada uno y varias empresas, ¿no? Sí, las estadísticas de Estados Unidos resumida es esa. Los 100 más grandes tienen 100 lugares y cada lugar tiene 100 camas. ¿Sí? Y en Europa es bastante notorio. Si vos seguís la industria, sobre todo de España, de hace 15 años atrás, o 20 era medio como lo que somos nosotros ahora. Muchos lugares chicos, pymes en el mal sentido, fragmentados, digamos. pymes que yo, y entonces no es un tema cultural. Y ahí empezaron a entrar fondos, grandes empresas, y están creciendo. Hoy hay 3 o 4 operadores súper grandes. Yo estuve ahora en marzo en un viaje por Alemania y por España conociendo lugares con españoles de diferente tamaño, y me contaba uno que es el tercer grupo allá, dice, Diego, estoy abriendo 4 centros por año, los lleno en 3 meses y ya tengo los proyectos de acá a los próximos 10 años. Claro. O sea, empezaron una bola de nieve que ya es imparable. Claro. No sé si llegaremos a tanto, pero qué sé yo, ¿por qué no? Vos antes comentabas la incorporación del doctor Jáuregui como el director científico y médico de la institución. ¿Cómo fue esa incorporación y cómo es codirigir con alguien que tiene un manejo tan específico y tan amplio del tema, es decir, y que vos no? A ver, ¿cómo fue? Es espectacular. Ricardo, no solo como profesional, sino como humano, es de 10. Y hasta ahí las cosas lindas, ¿sí? O sea, tener como socio a un médico encima tan bueno, como toda empresa, lleva a tironeos entre la operación y las necesidades del negocio, y nos peleamos mucho, siempre sabiendo que es por el bien del proyecto. Y el proyecto es atender bien al residente y es poder crecer. Son ambas cosas. Hay una discusión constante de cómo logramos excelencia con eficiencia. De las dos razonabilidades. De las dos razonabilidades. Claro. Pero nada, solo tengo buenas palabras hacia él. Es un gran tipo, es un gran profesional. Claro. Yo tengo una pregunta más desde la comunicación. Mucho se viene trabajando el último tiempo en esto de no son abuelos, no todos los adultos mayores, ya lo estábamos hablando, ¿no? Esto de no tener hijos o tener hijos que después no tienen hijos, entonces no tienen nietos, o se infantiliza en la toma de decisiones. ¿Cómo se hace para comunicar un proyecto de tales características? Uno, poniendo el énfasis en esto de humanizar, pero respetando estas preferencias, sin correrlo, porque si la persona cognitivamente está bien, ¿cómo no se la minimiza a la hora de tomar la decisión? ¿Cómo es ese abordaje
de venta de un servicio con estas particularidades? Es muy difícil. Entre otras cosas, es un servicio que la gente no quiere consumir. Tal cual, nosotros le decimos en marketing los no buscados. Claro. Nadie quiere salir felizmente a encontrar su espacio. Entonces, por empezar no es. Sí. Entonces, por otro lado, nosotros en general queremos comunicar lo que hacemos, nuestro diferencial, etcétera. Pues y a su vez ahí es donde se mezcla, por ejemplo, las charlas con Ricardo, que no podemos estar poniendo fotos de cualquier cosa que hacemos, es un tema de intimidad de los residentes. Entonces, claro, si no te puedo comunicar lo bien que la pasan, no todo lo que hacemos, porque no los puedo mostrar a ellos, como comunico. Entonces, vamos, hablamos, pedimos permiso, pero siempre estamos bastante limitados para comunicar con fotos, entonces intentamos otras maneras, ¿no? Claro. Pero cuando podemos las usamos. Claramente en redes sociales hoy para comunicar es importantísimo. Intentamos hacer eventos que vengan gente de afuera para que conozcan el lugar, porque la verdad que lo que nos pasa es cada persona que viene y que no conoció el lugar, la verdad se le cae la mandíbula. Claro. Pues, entonces, para nosotros una buena forma de comunicar es generar actividades para que la gente venga. Claro, podría aunque venir no un sea adulto mayor, aunque no sea hoy un posible cliente, Sí, para empezar a amigarse con el espacio. o un potencial familiar. O sea, cualquiera que nos conoce dice, esto es diferente. Bien. Y desde el punto de vista del financiamiento, vos que venís del lado del palo de las finanzas, ¿hay modelos alternativos para acceder a estos servicios? Ejemplo, entregar una propiedad, prefinanciar, es decir, cuestiones que no tengan que ver necesariamente con la mensualidad que se paga como uno cree normalmente. Qué buena pregunta. ¿En el mundo o en Argentina? No, en general, digo, en porque a veces uno tiene como muy... A mí me interesa muchísimo, todavía en Argentina no hay, pero en el mundo hay una cosa que se llama hipoteca revertida. ¿Sí? Claro. Que es una hipoteca común, es vos sos banco, me das plata a mí, yo con eso me compro un bien, ¿sí? Y te pago todos los meses algo a vos. Esto es absolutamente al revés. Yo tengo el bien, Claro. donde en general es el principal activo de las personas adultas. Entonces yo tengo el bien, voy al banco y te digo, che, dame vos una mensualidad a mí y yo te la garantizo con el activo este. Entonces vos, banco, me das a mí, no sé, $3.000, $4.000, $5.000 por mes. Obviamente hay una ecuación actuarial entre el valor del bien, el valor del bien, claro, y la edad de la persona. Entonces esa persona que recibe esa mensualidad o genera flujos para él mismo, o en general en el mundo se usa para pagar estos lugares. claro. Cuando esa persona fallece, a los 2, 3 años, 4, lo que sea, bueno, si la propiedad vale, no sé, $500.000 y al banco se le debe 200 con los intereses, 250, la familia va y cancela el préstamo, o el banco se quedó con el activo. A mí eso es lo que más me gusta. En Argentina hay algunos casos, no de empresas, sino de una ONG, donde reciben departamentos enteros. Claro. Pero es más de gente que está sola. Para mí el tema del departamento entero es hasta casi que injusto con la familia, porque si yo recibo un departamento y falleces a los 3 meses, que me voy a quedar con... Claro, Hay algo que... es una cuestión del azar que incide mucho. Pero bueno, y yo en su momento intenté hablar más con la gente de bancos para armar algo, una hipoteca revertida en Argentina, hasta que un primo mío una vuelta me dice, Diego, no hay hipotecas normales, vos querés hacer revertidas. Pero bueno, yo creo que en algún momento, está dentro algún momento, si se logra estabilidad y financiamiento a largo plazo, creo que es un producto súper interesante sobre todo para liberar, no solo para consumir lo nuestro, sino para liberar recursos de la persona de 70, 80 años que tiene un departamento, no sé, $300.000 y está que no llega a fin de mes, ¿viste? Sí. Está clarísimo. Es raro eso. Interrumpimos un segundo nuestra interesantísima conversación con Diego Petracchi y Marianela para convocar, como cada programa, a nuestros amigos del Centro Universitario de Idiomas. Vamos a decir que las empresas pueden potenciar sus equipos junto al CUI
una institución de alto impacto académico, porque el CUI brinda cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. También ofrece programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Para las empresas que estén interesadas, pueden obtener más información en cuicorporate.com. Recordamos que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas y que avala certificados y diplomas a través de la UBA. Así es. Bien, Diego, hay otro plano que nos interesa bucear contigo, que es esta cuestión de nos apartamos un ratito de WeCare. Ujú. Me interesa tu función como miembro del board de una empresa, digamos, un grupo importante como es Central Puerto. Central Puerto, porque en general el rol de los directorios está bastante subestimado en las empresas y probablemente muchas medianas necesitan este rol de directorio para una mejor gestión, o por lo menos un incipiente directorio. ¿Qué hace el directorio y qué podría hacer en una mediana e incluso dentro de WeCare? Si existe esta función del directorio como lugar de reflexión o de estrategia. Sí, son roles diferentes, ¿no? Un directorio, una empresa que cotiza públicamente, Claro, que como es Central Puerto. como Central Puerto, que es más a grandes rasgos, ¿no? No es tanto el día a día, Claro. sino que son de decisiones digamos, de las grandes decisiones y de los lineamientos. En el caso nuestro de WeCare, nosotros no lo reemplazamos con un directorio formal, pero sí somos una mesa muy chica entre los inversores y nosotros, Okay. donde de hecho los inversores míos es lo que llama smart money, es gente no solo que te financia, sino que estás en el día a día con ellos. Entonces estamos constantemente viendo y rompiéndonos la cabeza cómo comunicar mejor, cómo mejorar, cómo crecer, cómo ser más eficientes. Yo tengo, que es muy interesante como CEO, poder discutir o confrontar ideas con alguien que no depende de vos. Más allá de que en el equipo nuestro chico creo que tengo el formato de que cuando nos tenemos que decir las cosas nos las decimos, nos sacamos los pelos, pero tomamos una decisión y vamos. Pero bueno, tener la figura de alguien que no está en el día a día y que tiene el mismo peso que vos en las decisiones, para mí es súper importante. Y además supongo que vas aprendiendo a medida que Un montón. la operación va avanzando, ¿no? Sí. En el directorio mismo, digo. Sí, lo que pasa que, a ver, cuando uno dice aprender, es una palabra, una connotación positiva, pero aprender es durísimo, digamos. Claro. Hay error. ¿Eh? Hay error. Hay error. Claro. Para que aprendas hay mucho error en el Claro. medio, ¿no? Yo creo en el emprendedurismo, en general, hay ciertas palabras con connotaciones positivas. Si yo te digo hay que perseverar, hay que tener pasión, hay que ser resiliente, uno dice, oh, qué bueno tener esas cosas. Ahora, pasarlas es Sí. muy duro. Son horas de sueño, son... Perseverar Claro. es dar un paso más cuando realmente no podés más. Claro. Tengo ¿no? una película, es decir, una pregunta vinculada. Muchos de los entrevistados y entrevistadas que se sientan en esta mesa forman o son parte de empresas familiares. Vos en un momento dijiste, me dijo un primo, hablé. ¿Hay alguien más de la familia que esté involucrado? ¿Quedaste vos? No, el primo ese es porque trabajaba en bancos. Perfecto, fue ¿sí? pero como un comentario, pero no hay otra persona de la familia. No, de la familia no. Mi hijo mayor, que ahora está estudiando economía empresarial, Ujú. está viniendo a trabajar conmigo 2 horas por día, cosa que me encanta, pero nada, él puede hacer su camino cuando quiera, ¿no? Ahora, es un tema, o sea, estoy empezando a vivir esa temática de, bueno, que tus hijos se suban con vos, que hagan su Sí. camino, que les gusta, que lo hagan porque quieran y no porque... No sé, yo Y por entiendo- ahora, la verdad, disfruto Sí. que Imagino venga. también el momento del acompañamiento de la familia cuando renunciaste. No sé si era tu esposa o está tu esposa o tus hijos en ese momento capaz eran más chicos. A ver, claramente el primer acompañamiento fue de mi mujer, porque fue una decisión consensuada, Claro. así que ahí estuvo, digamos,
Claramente si no me hubiera apoyado no lo podría haber hecho, y apoyado no es solo esa decisión, o sea, este proceso tan largo, humanamente, digamos, no es simple. Y para mí una parte positiva de esto es que de alguna manera mis chicos que ahora tienen 19 y 10 vieron todo este proceso de romperte el alma y trabajar más que, o sea, yo creo que al final uno enseña más con el ejemplo que con... Claro. Y ellos vieron lo duro que fue en su momento y también están viendo que ahora que estamos saliendo tiene lo suyo. Así que los emprendimientos tienen un impacto familiar altísimo. Está clarísimo. Volviendo al mercado, porque hay mucha, digamos, mucha cifra y mucha, digamos, categoría dando vuelta que a veces tienen pocas precisiones. En algún artículo o en alguna entrevista vos comentabas que hablar de la silver economy o la economía gris, digamos, de las canas, o hablar de el segmento de más 65 es muy impreciso y quita rigor al análisis. Me gustaría profundizar eso contigo porque para clarificar justamente este segmento. Bueno, no quisiera ser tan categórico como que quita rigor, pero pienso un poquito hacia ese lado. Primero que es más 65, o sea, es un mundo de gente que porque solo seas más 65 hay un silver economy. Claro. Qué sé yo, es como que es muy amplio, ¿no? Yo me acuerdo que en el mismo texto o entrevista decías, es lo mismo que unificar a la gente de más 25 hasta 65, digamos. Claro. Hay muchos segmentos en el medio, claro. Exactamente. Y entonces, básicamente, si los queremos segmentar un poquito, los adultos con el tiempo, cuando van pasando de quinquenios, digamos, vos tenés un tercio de gente que está bien, que puede ir a jugar al golf o un tercio que empieza a tener ciertas complejidades y un tercio que necesita ayuda para su vida diaria. Entonces son mundos totalmente diferentes, por empezar. Y lo otro que yo creo que las definiciones de Silver Economy están muy focalizadas en los servicios hacia los adultos, y yo creo que hay una mirada que se queda un poquito corta, que también hay varios estudios muy interesantes, que es, bueno, ¿qué pasa con el emprendedorismo completamente de más de 50? ¿sí? Claro, sí, O sea, con la capacidad laboral y la capacidad creativa de esa gente. Hay varios estudios que muestran que los emprendedores de grandes son mucho más exitosos que los que emprenden de chicos. Si bien uno en la cabeza tiene, ¿viste?, a Bill Gates, a Steve Jobs, esos grandes íconos que todo el mundo quiere ser ellos, pero bueno, son tocados por la varita, pero cuando vas a estudios más estructurales de las empresas que funcionan, las empresas empezadas por tipos con experiencia tienen mucho más probabilidad de éxito. Sí, entonces, para dar dos nombres propios, o por lo menos dos grandes marcas, KFC y McDonald's, fueron iniciadas por emprendedores muy grandes. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que fueron o fuimos profesionales en empresas toda la vida y empezás a llegar a los 55, 60, 65? Tenés una experiencia enorme, la empresa en algún momento te dice andate, y bueno, y esa persona, digamos, tiene mucho para dar también, ¿no? Está clarísimo. Bueno, Marianela, la verdad ha sido una lección sobre el negocio, sobre emprender. No te imagino en la radio compartiendo un espacio ya siendo grandes. No sé qué te parece a vos. Yo voy a seguir bajando el rango de edad. Sí, por supuesto. Pero bueno, no importa. Sí, hay que ver. Yo voy a usar audífono y voy a estar en otra condición, pero bueno, lo importante es estar. Siempre estar activos. Bien, Diego Petracchi, fundador, cofundador y CEO de WeCare, muchas gracias por estar acá. Un placer. Esperemos más adelante de volver a repetir porque hay mucho más para explorar y además para que nos cuente los nuevos proyectos también. Cómo no. Marianela, Carlos, como primera experiencia en radio, muy bien. Un placer. Y el vaso sigue intacto. Y el vaso sigue intacto, bien, lo logramos. Muchas gracias a Ricardo Piñero, el operador, y el próximo miércoles. Como siempre a las 12 por FM Amadeus. Gracias. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iacovich,
muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.